mensaje de colocarnos por encima del arco iris es no juzgues, no digas que cuando el niño está triste está mal, cuando el niño está contento está bien. Como siempre, para que las cosas se trasciendan hemos de elevarnos al punto donde está el sol y darte cuenta que el sol brilla para lo que juzga que está bien y lo que se juzga que está mal. A nuestro niño interno lo hemos de contemplar también desde ese no juicio, Pero luego pensaba, ¿pero realmente esto es así? Bueno, puede ser, ¿pero realmente es así? Y empecé a sentir qué es realmente un niño. Sobre todo, no cuando nacemos, sino antes de nacer. Y lo más maravilloso de los niños, primero se dice que es el timo, que el timo es, los niños lo tienen muy desarrollado y por tradición se ha dicho que el timo con el tiempo se va atrofiando. Ahora ya no se dice tanto eso, se habla del timo como una glándula de la felicidad, pero asociada a una actitud un poco infantil o de ser inocente y feliz como un niño. ¿Necesitáis? ¿Os pasa? ¿Necesitáis algo? Apagarlo. Ay, sí, por favor, apagar los móviles, por favor, sí. Vale, sí. Entonces lo que me di cuenta es que lo diferente, la gran diferencia que tenemos cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre a cuando estamos fuera es el corazón. Aparte de todo el proceso que nos vamos desarrollando, nos vamos gestando, el corazón cambia en el momento del parto, totalmente. Es muy diferente estar dentro del útero a fuera del útero. En el primer llanto no es que es para respirar, es para que el corazón cambie. Y la gran diferencia de ese corazón es que dentro del útero toda la sangre que tenemos es sangre oxigenada, porque se oxigena en la placenta de nuestra madre. Cuando salimos afuera y ya no recibimos el oxígeno por la placenta, sino que lo recibimos a través de los pulmones, en ese momento hay sangre que llega a los pulmones con poco oxígeno. Llega al pulmón, coge oxígeno y entonces baja al corazón izquierdo lleno de oxígeno. Pero la parte del corazón derecho está más tóxica, no tiene poco oxígeno, por eso necesitamos pasar por este filtro que son los pulmones para ir constantemente oxigenando nuestra sangre. Pero eso cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre no pasa, es hay como esa placenta, ese filtro, que la sangre, si está con poco oxígeno de la madre, las partículas tóxicas de CO2 se quedan fuera de la placenta, así que toda la sangre que entra dentro del feto está llena de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el corazón en un feto no tiene dos partes, no hay la parte derecha y la parte izquierda. Está comunicada, las aurículas están comunicadas, los ventrículos están comunicados. La sangre que pasa por dentro del corazón del feto comunica, no necesita dividir la parte derecha de la izquierda. Y eso es algo que se sabe, pero es algo precioso, porque en ese momento en el que estamos creando una división dentro de nosotros es cuando entramos en el campo del aire, en el campo de ya salir del vientre de nuestra madre, salimos a la familia, salimos a lo que es la vida en la tierra, y en ese momento empieza la dualidad. La dualidad. La dualidad no es tanto lo que ahora tanto se dice del hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho,
que decimos, claro, el hemisferio izquierdo es el del hombre que piensa mucho y todo es lógico, y el hemisferio izquierdo es el de la... Perdón, lo estoy diciendo al revés. El izquierdo es el del hombre y el derecho es el de la mujer, porque la mujer percibe, siente, o lo femenino percibe y siente, y lo masculino identifica. Pero eso son formas de relacionarnos con el mundo. Yo puedo identificar una silla y decir es negra, es de plástico, no sé qué, o puedo sentarme y decir, es cómoda, ¿no? Y ya está, son diferentes formas de identificar. Pero eso no da un juicio. El juicio nace en otros planos, no en los hemisferios. Y el juicio primero nace en un corazón que de repente se divide. Se divide en la parte que está tóxica y en la parte que está con oxígeno. Eso me ha dado una comprensión muy grande de cómo cuando tenemos experiencias dentro del útero de nuestra madre, no estoy hablando ya solo del niño de 1, 2, 3, 4 o los años que sean, sino como niños o bebés o fetos que estamos dentro del vientre de nuestra madre, en terapia muchas veces tenemos que hacer un acceso, una terapia regresiva, podríamos decir, a una experiencia intraútero. De ahí los bebés intraútero también están heridos, también sufren, tienen mucho sufrimiento incluso a veces. Pero en realidad ese bebé que está dentro de ese vientre, de esa mujer, no juzga si la mamá está triste es malo o si la mamá está contenta es bueno. Sencillamente lo percibe todo. Está percibiendo todas y cada una de las cosas que suceden en su universo, que en ese momento es su mamá y también seguramente su papá, pero sobre todo su mamá o los genes que lleva dentro. Entonces esa experiencia intrauterina es una experiencia que en realidad es de cuarta dimensión, no hay un juicio. ¿Cuándo empieza a aparecer el juicio? Cuando un niño pasa de ser un niño que percibe, porque además lo percibes todo, nacemos con la fontanela totalmente abierta, con la pineal totalmente abierta, con el timo totalmente activo, estamos blanditos, estamos porosos a cualquier cosa que suceda. Tenemos intuición, tenemos telepatía, sabemos lo que le pasa a la mamá, lo sabemos todo. Y eso poco a poco se va como cortando, se va reduciendo, hasta que al año la fontanela se cierra. La pineal depende, hay niños que a los 3 años todavía la tienen muy activa o incluso pues a los 12 años la pueden tener muy activa, depende de lo que el niño decida, incluso cuándo cierro yo mi pineal. Son conexiones de ese niño que somos que se va cerrando a la percepción multidimensional o a la percepción amplia de lo que es la vida. En la medida que vamos cerrando todas estas conexiones, vamos entrando en la experiencia física, la experiencia de la Tierra. Lo bueno y lo malo, la tristeza es mala y la alegría es buena, y estar enfadado no está bien, y ayudar al otro sí que está bien, y empezamos a juzgar, a juzgar, a juzgar, a juzgar. Y eso forma parte de los condicionamientos que llevamos, que se activan. Antes esos condicionamientos estaban, pero no había el juicio. O sea que si ahora, desde lo que ahora somos, todos nosotros nos vamos a hacer una experiencia intraútero, todos, si vemos que nuestra mamá está triste, todos vamos a sentir tristeza y todos vamos a decir, no me gusta estar triste. Porque estamos juzgando esa experiencia de la mamá como algo negativo. No es bueno que la mamá esté triste. Pero eso ahora lo vivimos porque ya somos adultos, ya tenemos nuestras creencias, nuestros condicionamientos, nuestras limitaciones, y la experiencia que tenemos parte de este juicio desde el que vivimos.
Para trascender ese juicio hemos de hacer un proceso personal, hemos de hacer un trabajo interno, hemos de desidentificarnos con lo que nos han enseñado y hemos de subir por encima del arco iris. Eso es lo que os decía, subir por encima de la dualidad. A partir de entonces sí que podemos empezar a sanar nuestro niño interno. Porque si no estamos tan identificados como él y la experiencia se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. Y eso tanto es si vamos a una regresión a vida intraútero como si vamos a los 3 años. Siempre va a haber eso. ¿Y cómo es que tenemos este camino? ¿Cómo es que somos seres tan divinos, tan llenos de luz? Bueno, decía Jesús, si quieres entrar en el reino, decía, o si quieres subir a 5ª dimensión, diría yo hoy, tienes que ser un niño. Pero un niño que realmente todo lo experimenta como todo es perfecto. Estar triste es perfecto, estar contento es perfecto, toda experiencia es perfecta. Por lo tanto, no tengo que evitar nada. No tengo que huir de nada, no tengo que reaccionar ante nada. Lo único que tengo que hacer es experimentar las cosas tal y como son. Si mamá esté triste, yo voy a experimentar que está triste. Y si papá está preocupado, no voy a intentar ayudar a mi papá, únicamente voy a permitir que mi papá esté preocupado. Y no hace falta que yo llore si mi papá está preocupado, únicamente permito que mi papá esté preocupado. Entonces es una actitud siempre de esa conciencia, no limitarla y no juzgarla. Pero en realidad os digo que desde que salimos del vientre de la madre empezamos a poner limitaciones, porque estamos en un ambiente tóxico, que no es todo oxígeno, y el físico necesita poner esa separación, esa dualidad en nuestro corazón. Dicen que los grandes seres de luz, las personas que han podido ascender a ser maestros en la Tierra, no respiran CO2, no exhalan CO2. Están en un constante estado son puros, tanto lo que inhalan como lo que exhalan son puros. No me digáis cómo, porque yo ahí ya no entiendo, pero lo que os quiero decir es que físicamente, en este momento, todos tenemos un cuerpo físico que pertenece a la 3ª dimensión. Además, lleno de memorias que las traemos de nuestras vidas pasadas, lleno de memorias de nuestros ancestros, de nuestra constelación familiar y lleno de memorias de la cultura en la que hoy vivimos. Que de repente te dicen, los niños no suben al tractor, y entonces si tú ves a un niño que sube al tractor dices, eso no está bien, y eso lo puede decir una niña de 2 años. Una niña de 2 años en su clase, si la maestra ha dicho los niños no suben al tractor, esa experiencia está prohibida, eso no está bien, y ya empezamos con el juicio. Así que el secreto para sanar a nuestro niño interior es ayudarle desde ampliar, desde la amplitud que nosotros podamos ir accediendo, como lo que ahora yo os estoy transmitiendo, va a sanar a vuestro niño interior porque le va a quitar culpa, le va a quitar miedo y va a empezar a ver que solo es cuestión de experimentar las cosas. Esa es la sanación profunda del niño interior. Y a través de eso, en realidad, nosotros encontramos la puerta a la conexión total. Si permitimos que nuestro niño interior sea quien tiene que ser, el niño interior siempre existe. Las cosas dejan de existir solo en nuestra cabeza. Entonces esa conexión en realidad solo se corta porque nuestra cabeza o nuestra experiencia de 3ª dimensión las corta. Pero si retornamos a esa experiencia interna, nos va a permitir estar en una conexión muy amplia de lo que es la vida, y a partir de ahí entramos en planos elevados de conciencia. O sea que es algo a 2 bandas, de nosotros hacia el niño y del niño hacia nosotros. ¿Me queréis hacer algún comentario o pregunta? Sí. A mí hay una cosa que se me queda colgada, porque el padre y la madre están a su vez en un proceso de tránsito de valores
de decir esto es bueno, esto es malo, Claro. y de autorrepaso de sus cosas. Entonces ese niño, cuando nace, de verdad, ¿se le puede transmitir algo absolutamente aséptico? No, cuando nace no, es imposible. Y antes de nacer tampoco. No, lo que pasa es que antes de nacer ese niño está totalmente conectado. ¿Totalmente? Totalmente conectado, totalmente poroso. En cuanto nace, eso empieza, esa conexión empieza a cortarse, empieza a reducirse hasta que se pierde. Empiezas a entrar en la experiencia del velo, podríamos decir, hasta que se pierde. Pero lo que os decía es que dentro del útero esas experiencias del papá y de la mamá, el niño no las vive como a mí me está pasando algo terrible. Sencillamente son experiencias que las recibo, las vivo, las experimento, pero no estoy herido, estoy mal, estoy sufriendo. Es una experiencia, nada más. Mira, yo en un curso que estuve en Madrid ahora en diciembre nos pusieron unos vídeos de varios pediatras de Estados Unidos que estaban investigando el tema de qué hacer, o sea, qué siente, qué vive el bebé, ¿no? Intraútero. Intraútero. Entonces estaba la mamá con la ecografía, haciéndole de estas que se ven ahora perfectamente el bebé, ¿no? Todo. Y la mamá chupaba un helado y el bebé chupaba. Ah. Pero en el segundo, o sea, bueno, en el segundo... Instantáneo. La mamá hacía así, chupaba el helado y el bebé chupaba. La mamá bostezaba y el bebé bostezaba. O sea, que hay una conexión. Total. Es como el mismo... Yo me quedé alucinada. Es una sola experiencia. La mamá tiene una experiencia de tristeza, el bebé tiene esa experiencia. Le Total. llame como le llame. Total. Pero el bebé vive absolutamente todo. Total, lo vive todo. Pero el bebé no le pone juicio. Ya. Bueno, eso... El juicio lo ponemos ahora... Cuando ahora vamos a hacer la experiencia, voy al 5.º mes que mi mamá estaba enfadada con mi papá y entonces yo sé que mi mamá está enfadada con mi papá y lo vivo desde el adulto que ahora soy. Entonces mi juicio, aquello lo recibe o lo vive como malo. Pero si pudiera ese bebé intraútero comunicarse, te diría, no, solo es una experiencia. Lo estoy viviendo, no hay juicio. Pero hay una cosa... Esa es la diferencia. No lo sé. Yo me imagino niños que las mamás sufren mucho maltrato mientras están embarazadas y no sé, esos bebés nacen muy traumatizados. Pero no lo sé por qué, si es porque luego el trauma continúa nada más nacer o porque han tenido esas experiencias traumáticas de gritos, patadas, ¿sabes? O sea, que cuando hay ese sufrimiento... Traumatizado es el juicio que tú le pones. Sí, lo que tú le ves es una experiencia que está teniendo ese bebé y que está teniendo un comportamiento o una actuación, pero ahí no hay juicio. Claro, eso lo ponemos nosotros. La palabra herida o la palabra sufrimiento es algo que ya pertenece a algo que tú estás enjuiciando. No quiere decir que tú tengas, no sé, que una fiebre, una gripe, ya no estamos hablando de un niño, un estado en el que tú vives esa gripe consciente y totalmente conectado, esa gripe la vives como una bendición. No es nada y desde fuera tú ves a esa persona que lo está pasando fatal, porque fíjate, tiene fiebre, tiene escalofrío, tiene temblor, no tiene hambre, tiene vómitos, le duele por aquí, le duele por allá y tú dices, pobrecito, está muy traumatizado. No, solo es una gripe. La cosa es que esa persona, ¿qué está experimentando ahí y cómo lo vive? Entonces ahí podríamos empezar a hablar qué tipo de trauma, pero es el juicio, el diagnóstico, el cómo es eso, cómo es esa experiencia. Entonces lo primero es quitarle la identificación con el juicio y ir a sanar a nuestro niño interior desde nuestro ser de luz, no desde el ser que quiere que el niño esté bien para yo estar bien. O pobrecito está mal, qué lástima me da, le voy a dar un abracito. Sí, de momento está bien, pero luego vuelve, eso es.
Entonces, si nosotros nos elevamos, el niño se eleva, y si el niño consigue elevarse, nosotros también nos elevamos. Por eso en la información nos decía el niño como puerta de luz, en este sentido. Y también en el sentido que decía Jesús en los evangelios, ¿no? En su mensaje, para ir al reino, para estar despierto, tienes que ser un niño. Pero un niño, eso, que aunque tu madre te esté pegando y te esté maltratando, solo es una experiencia. No hay un juicio. No hay esto es lo peor que me podía pasar en la vida. Eso ya es la mente que le pone un juicio. Hay otra cosa que es muy conocida en lo que es el niño interno, que es el triángulo de Karman, o triángulo dramático, en el cual se ven como tres formas de vivir la vida. La una sería la víctima, que sería, si esto es el triángulo, la víctima se coloca aquí abajo, y luego hay otras dos formas, que sería el que protege y el que acusa o persigue. Entre esto hay juegos dentro de uno, la relación de uno con uno mismo, la relación de uno con su niño interior, o la relación de uno con tu papá, con tu vecino o con tu pareja. Hay juegos de víctima, protector, agresor. Dentro de lo que ahora os estoy compartiendo, estos juegos, hay algo que falta. Y lo que falta es que la víctima, en realidad, ya hay un juicio. Ya hay, pobrecito, fíjate la vida que mal me trata. Por lo tanto, yo además no sé cómo salir de esta situación, que alguien me rescate, por favor, porque yo dentro de mí no tengo la fuerza para solucionar lo que la vida me está pasando. Esto hay muchas personas o momentos de nuestra vida que estamos así, nos sentimos víctimas de lo que vivimos o de lo que sucede o de que yo qué sé, o de que se va la luz, cualquier cosa nos puede hacer sentir víctima. La otra faceta es, sí, pero yo soy víctima, pero el niño, que eso es muy típico, el niño que dice, mi papá está triste porque él quería ser un gran artista y no ha podido, y resulta que su trabajo es ser electricista. Y además está muy triste porque, os estoy contando un paciente, me explicaba esto, y además él está muy triste porque mi abuelito se murió cuando mi papá era muy pequeño, cuando mi papá tenía 6 años. Entonces mi papá está triste y yo nazco de este papá, y entonces lo que hago es que yo voy a hacer todo para ayudar a mi papá. Entonces te conviertes en un protector de tu papá. Ese es uno de los otros juegos que se puede realizar. Y el otro juego es decir, mi mamá no es muy cariñosa, yo tengo que cuidar a mis hermanos y mi mamá da cariño a mis hermanos, pero a mí no, porque como soy la mayor estoy haciendo de mamaíta, y además es que mi mamá no sabe abrazar, y además es que la mamá de mi mamá estaba mal porque su abuelita, es decir, mi bisabuela, perdió a su marido y se quedó sin dinero. Entonces hay toda una carga de una constelación familiar en la cual tú dices, la culpa la tiene mi mamá, porque no me ha abrazado nunca, nunca me ha dado los besos que yo veo que mi amiguito le da a su mamá. Y entonces empiezas a convertirte en un acusador o en un perseguidor. Estos son roles en los cuales está bien, estamos haciendo una experiencia reactiva a algo mucho más profundo. Y lo que es importante primero es reconocer que esto es una experiencia reactiva, no es lo profundo del todo. En el momento que tú ves que eso es una experiencia reactiva, dejas de proteger, dejas de acusar y dejas de ser una víctima. Lo que haces es que reconoces lo que hay, respetas lo que hay, te inclinas ante lo que hay
Y en todo caso, lo que sientes es qué hay en mí antes de que eso suceda. Y lo que hay en todos los bebés cuando nacen es que somos muy vulnerables. Vulnerable es diferente de víctima. El vulnerable es aquel que realmente, como no me den de comer, es que me voy a morir. Somos muy vulnerables. O como no me pongan la ropita y sea invierno, es que me voy a coger una neumonía y me voy a morir. Esto, según los códigos que llevemos de nuestra familia o de nuestras vidas pasadas, o incluso yo os diría casi hasta sin códigos, pertenece a la energía que hay en la Madre Tierra. Ahora imaginaros que por primera vez en vuestra existencia llegáis a la Tierra y no hay nada, ninguna memoria. Llegáis a la Tierra. Y estás allí y dices, jolín, me va a salir un león por allá, un asesino por allá, o un coche que me va a atropellar. Y entras en vulnerabilidad. Con esa vulnerabilidad, lo primero que hemos de hacer es que es lo que hay. Es lo que hay, es verdad. Puede venir un león y te puede comer, puede venir un asesino y te puede matar, puede venir un coche y te puede atropellar. Entonces, eso es así. Estás haciendo una experiencia de tercera dimensión donde pasan estas cosas. Pero, como eso no lo aceptamos porque el otro código que hay en tercera dimensión es yo no quiero sufrir. A mí que no me maten, a mí que no me atropellen. Entonces empiezas a negar lo que es. Y ahí empiezas a desconectarte de la realidad. No solo en un plano lineal, sino en los planos ya más de conexión multidimensional, te desconectas. Y esa vulnerabilidad que os digo que es sana y es fantástica reconocerla, y por eso está muy bien pedir que te den de comer o pedir que te pongan un abrigo, está muy bien hacer esto, se convierte en algo que te hace sufrir. Empiezas el sufrimiento y empiezas a reaccionar. O la vulnerabilidad, como no me atrevo a pedir que me den de comer, me siento una víctima indefensa, que me doy cuenta que además estoy aquí porque me han obligado, no quería venir, que alguien me saque de este planeta Tierra, porque eres una víctima. O empiezas a decir, vale, ¿yo aquí qué puedo hacer? Pues lo que voy a hacer es que voy a ser el líder de mi mamá o de mi papá o de mi familia o de mi clan o de mi tribu, y vamos todos, les voy a enseñar cómo se caza o les voy a enseñar cómo se monta una empresa. Entonces te conviertes en el protector. Pero ahí, cuando eres protector, te olvidas de tu vulnerabilidad. Y entonces ser vulnerable lo vives como no me gusta ser vulnerable. O acusas a la vida porque fíjate, es que cojo, me caigo, me rompo una mano. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Y empiezas en rol de acusador. Entonces, para salir de estos roles, que son los roles que juegan todos nuestros niños, sencillamente hay que ir a lo profundo. Y lo profundo es aceptar desde el alma que las cosas son como son. Venimos aquí y nos podemos morir ahora mismo. Si tú no aceptas que ahora mismo te puedes morir, no estás aceptando tu vulnerabilidad. Y a partir de ahí, nuestro niño interno sufre. ¿Me estáis comprendiendo? Sí, lo que pasa es que lo que estás contando es muy profundo. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, porque es que la pregunta que te hago ahora es, según tú, el niño ese que está metido en el útero y que no ha salido a ver la putada que se le avecina. Aquí ya sale qué rol está saliendo. Pues que sea. El perseguidor, el acusador. No, lo que estoy explicando es, vamos a ver, ese niño, según tú, ¿qué códigos trae? ¿Viene en babia? A ver, yo estaba hablando de una suposición en la cual viene sin códigos.
Como vengas con códigos, esos códigos se activan ya dentro del útero, ¿eh? Para eso eliges también a tu mamá y a tu papá en las condiciones en las que las eliges, pero luego, en cuanto sales, se empiezan a activar el sufrimiento por el juicio que os estaba hablando. Y empiezas a desconectarte de todo. Y empiezas además a recibir las enseñanzas que te enseñan en la educación de tu escuela y de tu familia. Y esas memorias, o sea, para sanar a nuestro niño, hay que liberarle de los códigos. Hay que hacer un poco... Ahora estoy yo rompiendo creencias. Esto es una forma de sanar a los niños. Porque estoy rompiendo creencias que son de tercera dimensión con las cuales nos estamos identificando. Y ahora ya no toca. Ahora ya tenemos que salir de identificarnos con estas creencias que han sido válidas durante miles de años, pero que ahora nuestro interior ya nos dice, ya no quiero vivir en esa creencia, quiero otra. Entonces tienes que salir de esa creencia. Y luego tus códigos de vidas pasadas o tus códigos de familia, pues claro que hay que sanarlos, hay que hacer terapia y hay que sanarlos. Por arte de vivirlo que no se te van a ir. Sí, bueno, la pregunta que estoy haciendo es que yo creo que no tiene respuesta. A ver, perdona, quizá no he entendido tu pregunta. Cuando estamos en el útero materno, ¿qué valores tenemos y si los hay, y si coinciden o no coinciden con los de fuera, o dicho de otra manera, venimos de la eternidad y con qué venimos? Mira, dentro del útero materno, la experiencia de útero materno se parece a la experiencia de tránsito cuando salimos del cuerpo. O sea, es lo mismo. Antes de entrar en el cuerpo, que estamos antes de salir al fuera, que empezamos a respirar, sí. es un tránsito. Y cuando salimos del cuerpo es otro tránsito. Entonces, en ese momento, o sea, la palabra valores los valores son culturales. Hay valores que son humanos, muy humanos, que pertenecen a lo que es la tercera dimensión. Pero hay otros que son culturales. Entonces, dentro del útero materno no hay valores. Ya. Bueno, yo creo que es mejor que sigas, que no te interrumpas más y al final preguntas. Sí, de verdad. Yo prefiero preguntar lo que... Es que no sé muy bien más que explicar. Que acaso os explicaría algún caso de alguna persona, alguna experiencia de alguna persona, para ver cosas reales. Lo que tú estás diciendo, que para sanar tienes que ir por encima del arco iris, tienes que ir a ti dentro. Por encima del arco iris quiere decir no juzgar. No juzgar. Estar más allá del bien y del mal. Estar sin esto es bueno, esto es malo. Es estar en la unidad, no es estar en la dualidad. Lo que nos estás pidiendo a los que estamos ya aquí, en este lado, es que nos pongamos en el lado de la no valoración. Del reconocer las cosas tal y como son, de no decir si ahora aquí hay una inundación en Sevilla y se muere gente, es malo, o si hace sol y es un día de primavera, es bueno. Si hay una inundación será porque hay un movimiento que la Tierra y Sevilla necesita que eso sea así. Entonces no hay un juicio. Eso enfocado a todas y cada una de las experiencias. O sea, ¿por qué es bueno que la mamá tome un helado y es malo que la mamá diga, ¡ay, estoy triste! ¿Por qué? ¿No? Para ese bebé solo es una experiencia. Solo es una experiencia, nada más. Entonces nuestra labor es precisamente partir de eso, entrar en la dualidad y retornar a la dualidad. Estamos aquí para retornar a la dualidad después de todo el proceso que estamos... Retornar a la unidad. Retornar a la unidad después de todo el proceso que estamos aquí viviendo. Y esa sabiduría es la que tiene el niño interno. Pero hemos de ayudarle, ¿sí?
una pregunta. ¿Perdón? No, que me he vuelto a pensar que te había tenido que preguntar. Os voy a compartir algunos personas. Lo que pasa que esto es pues en mi labor. Mi labor no investigo, no hago ecografías. Mi labor es conectar pues con la experiencia que las personas me comparten, ¿no? Y es lo que yo puedo ofrecer. Y como os digo, todas las personas, es pocas las personas que no entran, y además casi cada día que se hace terapia siempre hay un punto de conexión con el niño interior. No siempre, pero la mayoría de las veces el niño interior siempre está presente, siempre está activo, siempre estamos haciendo una conexión con ese niño para ampliar nuestra conciencia, para ampliar la conciencia y que él se sane, o para transmitir luz, o al revés. Siempre hay esa conexión. Lo que os voy a explicar ahora es un caso un poco para que veáis que realmente los condicionamientos, las creencias, las culturas, lo que pensamos, la sociedad en la que vivimos, pues está limitando, está poniendo velos o límites a ese niño interior que está pues dentro de nosotros. Entonces ahora pues lo que hacemos es tomar conciencia de que, a ver, esto es así, nos empezamos a cuestionar, ¿realmente esto es así? ¿O podemos cambiar las cosas, no? A ver, este es un caso de una mujer. Voy a hablar de mujeres, porque además las mujeres parece que somos las que sufrimos más. Entonces, es una mujer además con temas de mujer, que tiene pues cándidas genitales. Son cosas que a veces a las mujeres les pasa. ¿Y qué es esto, no? Las cándidas siempre son una bajada de inmunidad, a nivel emocional sería una falta de saber defenderse de lo que las cosas externas hay. Entonces viene una cándida y te hace una infección, que si vas al médico alópata pues te da un antifúngico y se te va, en una semanita se te va. Y se puede hacer, no pasa nada, pero vamos a ver cómo es que esa mujer llega a hacer esta experiencia. Entonces, cuando yo le pregunto que me diga qué es lo que le pasa, aparte de las molestias físicas, pues empieza a decir de las molestias más profundas. Y la molestia o la experiencia, cómo ella está viviendo esta situación, es que se siente muy limitada. Estoy limitada porque me molesta y no puedo ponerme según qué ropa, no puedo salir, tengo que estar pendiente del lavabo, de asearme, me está limitando la vida esta situación. Limitada parece que sea normal. Pensar que cualquier cosa que decimos parece que, bueno, pues sí, pobrecita, está limitada, ¿no? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya se le pasará. Eso es lo que hay. Pero limitada es una palabra que no es tan normal. Sobre todo porque cuando yo le pregunto, dime qué es para ti estar limitada, o a qué se parece, o en qué otro momento tú te has sentido limitada, me empieza a explicar cosas que no tienen nada que ver con lo que ahora le está pasando. Entonces me dice, pues que cuando yo era adolescente no podía ir sola al tren, porque tenía que mis padres me tenían que llevar en el coche. Y eso me limitaba, no era libre, dice, no era libre. Tenía que estar a expensas de lo que mis padres podían hacer o no. Ahora ya soy adulta, ya nada me limita, hago lo que quiero. Y parece que está muy bien en su emocionalidad, en su reactividad, se ha sabido rescatar a sí misma, solo que hay algo que la está limitando a nivel físico, en su cuerpo físico. Otra cosa que la limitaba era, no le gustaba estudiar, porque era una obligación, no me gustaba estudiar. Y se va profundizando, es qué más cosas es para ti obligación, qué más cosas es para ti limitación.
Entonces lo que me dice esta mujer es que en realidad, verdaderamente ella no se siente libre. Aquí empieza a tomar conciencia de lo profundo que hay dentro de ella. Entonces dices que la sociedad son todo estereotipos. Te dicen lo que tienes que pensar, lo que tienes que hacer, lo que es correcto, lo que no es correcto. Y yo me cuestiono, ¿esto es verdad? ¿Para qué? Y realmente, si no haces lo que se supone tienes que hacer, ¿qué pasa? Porque, ¿y si no tienes novio? ¿Qué pasa? ¿Y si no te casas? ¿Qué pasa? ¿Y si tú no quieres trabajar? ¿Qué pasa? Y empieza a mostrar la parte que ella está sintiéndose que no encuentra respuestas a su vida. Al punto de que lo que ella lo vive, que cuando hace algo, en algún momento ella en su vida hace algo que sabe no está bien visto por las amistades o los contactos, las relaciones que ella tiene, ella se siente como que se cuestiona, como que la cuestionan, como que está cuestionada. Pero por otra parte, como es muy reactiva y muy rescatadora de sí misma, en el fondo ella es una víctima que se rescata a sí misma, dice, pero es igual, a mí me gusta ser diferente de los demás, hago lo que me da la gana. Y entonces lo que no quiero es que nadie me diga lo que tengo que hacer. De tal manera que eso por una parte está bien, por otra parte cualquier cosa nueva que recibe la rechaza. Está impidiendo que algo nuevo que ella va a sentir que le puede coaccionar no lo recibe. Empieza a poner ahí unos topes. Me habla de que hubo un momento en el que esto no lo podía hacer, no podía poner topes, en el que sentía que así como ahora ya es adulta y se puede rescatar a sí misma con una gran autoestima, es una mujer con una gran autoestima, pues cuando era más jovencita no podía hacer eso y tenía que soportar que otros le dijeran lo que tenía que hacer o que la corrigieran, o que tanto pues en casa como en sus estudios, ¿no? Y eso no le gustaba que opinaran mal de ella, no le gustaba sentirse juzgada. Hubo un momento que sintió que le hacían bullying. Y todo esto, la experiencia del bullying, sobre todo dice que la sintió en el momento en que ella empezó a sentirse mujercita. Cuando pues ya tiene sus primeras sensaciones, soy una mujer, no soy una niña, los cambios físicos. En ese momento coincidió con que sentía que los otros la juzgaban y le hacían bullying. Fijaros que hemos empezado con una patología de mujer, hay una infección por hongos en genitales, y después de todo esto hemos acabado con que ella está reaccionando a unos códigos de la sociedad en la que ella vive, en la cual se dice cómo tiene que comportarse una mujer, que tiene que tener novio, que tiene que obedecer, y ahí se fusionan las dos experiencias y en realidad es lo mismo, solo que antes se sentía víctima, ahora se rescata a sí mismo, pero en realidad es una perseguidora, porque acusa a los que la están intentando condicionar. Y ahí está en el juego. Dentro de todo este juego, en realidad, su niña, lo que profundamente tiene, ¿qué creéis que es? ¿Cuál es su vulnerabilidad? La vulnerabilidad no la de todos los humanos de la Tierra, sino una vulnerabilidad específica. La libertad, la falta de libertad es lo que ella tiene. Miedo. ¿Miedo? No tolera que opinen mal de ella, no lo tolera. Si alguien opina mal de ella, lo vive mal, pero puede reaccionar y decir, paso de ti, me importa un pepino, yo hago lo que quiero y soy libre.
Entonces su vulnerabilidad es miedo a que el otro opine mal de ella. Por lo tanto, está igual que todos los mortales de que yo necesito pertenecer a un grupo y si no pertenezco a un grupo tengo miedo. Y ese es el niño interior de esta mujer. Ella todavía no ha hecho conciencia en esta, lo que os estoy transmitiendo no ha hecho conciencia. Y poco a poco pues irá pudiendo hacer conciencia y ir avanzando a sanar esto, solo en el momento en el que acepte esa necesidad, ese miedo y se lo permita. Es normal tener un poco de miedo si vas a un lugar y nadie te acepta, es normal, no pasa nada por tener ese miedo. El problema es que si tú no quieres reconocer que tengo miedo porque voy a un lugar y no voy a ser amigo de nadie, en ese momento el miedo se convierte en una máscara en la cual acabas con no tengo defensas para defenderme de los hongos que vienen hacia mí y me van a infectar. Entonces el camino es ir a ¿cuál es la vulnerabilidad individual? Hay una vulnerabilidad grupal y luego hay una vulnerabilidad individual. Y esa vulnerabilidad luego se vive de diferentes maneras. En el caso de esta mujer la ha vivido muy reactiva y no pasa nada. Aparentemente no hay demasiado sufrimiento. Solo que su cuerpo habla por ella. ¿Sí? Os voy a comentar el caso de otra mujer, también con problemas más o menos parecidos. Esta mujer es un poquito más mayor y me comenta que tiene molestias femeninas en sus genitales femeninos. No me habla de infección, pero sí de molestias, de picor, de malestar. Y eso pues también le ha supuesto pues mucha, además una mujer pues casada, o sea, molestias, no le gusta estar así. Entonces os explico solo un fragmento, que es el fragmento que decido compartir con vosotros, no puedo explicarlo todo. De esta mujer lo que me dice es que su madre se casó muy jovencita, a los 17 años, porque estaba embarazada. Entonces la madre de su madre, o sea, su abuela, dijo: tú aquí te casas con el que te ha dejado embarazada. Y su madre se vio obligada a casarse. Seguramente fue lo mejor en aquella época lo que podía suceder, pero eso pues tiene unas consecuencias, porque estamos intentando solo sobrevivir en la dualidad. Entonces ella no es la hija de este embarazo inicial, sino la segunda hija, pero sí vivió toda su infancia muy traumatizada, podríamos decir en esos términos que antes, porque sus padres no se avenían, se discutían, había muchos chillidos, nunca hubo ningún maltrato físico, pero ella estaba siempre con miedo. Incluso me llegó a decir de que en la tele ella veía que las noticias hablaban de que los hombres hacían daño a las mujeres. Entonces ella tenía miedo de que su papá hiciera daño a su mamá. Y tenía su creencia de que los hombres son malos, los hombres son violentos, los hombres son agresivos. Ahora que ella es adulta, cuando se conecta a su infancia, dice: yo lo hubiera hecho diferente. Tanto grito, ¿para qué? Mejor hubiera sido que mis papás hubieran sido diferentes. Entonces, ahí se está convirtiendo también en una acusadora, en una perseguidora de sus propios padres. Los juzga, los critica, no está de acuerdo con cómo lo han hecho. Y la solución es, bueno, ¿y cuál es tu vulnerabilidad? Su vulnerabilidad era: yo de niña, cuando veía que mis papás se discutían, yo tenía miedo, estaba asustada, me sentía impotente, estaba muy triste.
y sentía que la vida era como una maraña, como un lío, todo estaba liado, no comprendía, como niña no comprendía qué estaba pasando allí, todo era un lío. Y sentía que los gritos de los papás estaban invadiendo su interior, su sensibilidad. Era algo agresivo para ella, estaba invadida. Esto que os estoy explicando es la vulnerabilidad específica de esta mujer, con palabras que son muy personalizadas. Sentirse invadido es muy personalizado, por ejemplo, o sentir que todo está hecho una maraña es muy personalizado. Y sobre todo su creencia de que la mamá era buena y el papá era malo. Ella ha evolucionado, se ha desarrollado y ha madurado con esta creencia. Dice que ahora sus papás están bien, siguen juntos, que ya no discuten, que está todo bien. Es una mujer que ha hecho todo un trabajo personal durante un tiempo y ahora viene conmigo, pero antes ha ido con otros terapeutas, Entonces, en la experiencia que he podido acompañarla a ella, ha conectado no con la niña que veía los gritos, sino con el bebé, cuando era bebé. Y su experiencia ha sido verse a sí misma como un bebé en brazos de la mamá y el papá aquí también, los dos estaban abrazando al bebé. De tal manera que esa es una experiencia que rompe la creencia de que el papá es malo y la mamá es buena. A partir de ahí ella ha podido comprender que en realidad estaba totalmente sesgado su criterio y de que estaba totalmente fusionada con la experiencia de la mamá, que era tan acusadora del papá como lo ha sido ella después, que estaba acusando al papá de los gritos y la mamá, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Lo que ha hecho ha sido separar su experiencia de la experiencia de la mamá, para que la mamá, si quiere enfadarse con el papá, que se apañe, pero que no es su problema. Ella estar equitativamente ante su papá y ante su mamá, permitir que la mamá haga su juicio y su criterio y su experiencia y el papá haga su juicio, su criterio y su experiencia, ella situarse ante los dos progenitores igual, de igual a los dos con total equitativo ante ella. Entonces lo que ha sentido es un gran cansancio. Se sentía muy cansada porque estaba liberándose creencias o memorias. Esas memorias que han formado parte de su vida durante mucho tiempo, al sacarlas, uno se siente como si le hubieran pegado una paliza. Hay un agotamiento, pero al mismo tiempo feliz y tranquila, como liberada. Es una experiencia de liberación y al tiempo de cansancio. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que ese niño interno se libere de las creencias, se libere de los juicios, que es lo que en realidad es el niño interno. El niño interno no tiene juicio, solo es la cosa evolutiva que se ha realizado ahí. A todo esto también, esto ya lo hice en camilla, pero para mí os lo comento porque me gustó. Lo que vino es que ella, fijaros que todo esto es una patología de mujer, no de hombre. La mujer, cómo se siente víctima, maltratada, abusada, agredida. Entonces, en una vida pasada, los códigos que tenía esta mujer activos en ese instante era que ella había parido a un hijo, igual que su madre había sido madre soltera, pero luego se casó con el que era el padre de su hijo. Ella no, ella en siglo XIX se había quedado embarazada de un hijo y cuando el hijo nació lo dio, se desprendió de él y lo dio, ya no hizo, ya nunca más hubo contacto entre ella y su hijo. Pero esa memoria de desprenderse así, su juicio no es ni mala ni buena, su juicio de tercera dimensión consideró que eso era mala y le quedaban códigos de dolor o de sufrimiento de esa experiencia. En esa vida pasada lo que sucede es que ese hijo, después ella ha visto cómo ese ser se convirtió más adelante en un médico reconocido de aquella época y que su hijo fue una gran persona.
Entonces ha podido comprender que era necesaria también esa experiencia de esa vida pasada. ¿Dónde está el juicio? La cuestión es perdiendo el juicio. Al perder el juicio, los niños internos se liberan y los códigos que los niños arrastran se liberan. Y así vamos convirtiendo al niño interno en lo que verdaderamente es, que es un ser de luz. Nos vamos activando el niño interno de luz que tenemos dentro de nosotros. Bueno, tengo otro caso, pero os doy un momentito si queréis comentar algo. Pregunto, igual que eso de esa mujer dio ese niño y se sintió mal, ¿no? Claro, porque estaba con las creencias de la cultura de la época. Y pregunto, con la cantidad de abortos que hay, ¿cómo la mujer se siente fatal? Estoy hablando de una regresión del siglo XIX. No, pregunto actualmente. Pero eso era una experiencia del siglo XIX. O sea, esta mujer, lo que ahora tiene, esta mujer está casada y no tiene nada que ver con esto. Solo era una problemática de mujer que además lo tiene desde adolescente, pero que le sigue molestando, a veces mucho menos, pero todavía le sigue molestando. Entonces, en realidad, lo que está sanando es su feminidad poniendo distancia con los códigos de sufrimiento de su madre o sanando los códigos erróneos de su feminidad en vidas pasadas. Eso es lo que está haciendo a través de esta conciencia y siempre a través de sanar a su niño interior. Y por eso el síntoma que presentaba era... Y por eso el síntoma que presenta es una molestia en los genitales femeninos, porque está sanando su feminidad. Claro. Claro. La feminidad que también se refleja en los pechos. También, depende de los códigos que lleves o de las memorias que lleves, claro. Claro. Es que muchas mujeres le cortan el pecho. Bueno, entonces también cada caso quiere decir que ahí también hay memorias. Totalmente. Normalmente el pecho estás alimentando, estás nutriendo. Entonces, ¿estás nutriendo a tu bebé o a quién estás nutriendo? ¿O para qué sigues alimentando a alguien que ya no es un bebé? ¿O estás rechazando la leche de tu madre? Hay muchas cosas en los pechos. Cada caso es un mundo. Pero todo al final nos lleva a ese niño interior que de niño solo experimenta y empieza luego el juicio y luego tenemos que hacer todo un proceso de transformación para que esa experiencia se convierta en una experiencia de luz. Y al final te das esa mujer, que ahora sí se proyecta a la infancia que tuvo, de cómo sus papás se peleaban y no sé qué, ahora ya no lo vive con sufrimiento. Ya no, cuando rescatas a tu niño interior, cuando sanas todo eso, y lo que haces es, voy a recordar. Recordar se recuerda desde el corazón, ¿no? Pero voy a recordar lo que viví cuando era niña o niño, eso ya no lo vives con sufrimiento. Es algo que sucedió, nada más, no hay sufrimiento. Pero para llegar a ese punto hay que ir sanando todas las memorias, todos los códigos y sabiendo que eso se puede sanar porque el niño es pura luz, son pegotes que tenemos ahí puestos. Pero entonces, digamos, en el cuerpo habla de que tiene, digamos, esa molestia para entonces sanar al niño, o es cuando sana al niño entonces aparecen las molestias. No. Las molestias, cuando tú te adentras en cómo es que a esa persona le pasa eso, porque sí, cómo es que pasa un hongo y ahora te queda un problema, ¿qué pasa ahí? Entonces nada sucede por casualidad, todo tiene un terreno, una situación que genera que eso se genere esa enfermedad. Si tú esa enfermedad la coges como que es un maestro para ti, como que es una oportunidad para comprender qué es lo que me pasa a mí, que yo estoy haciendo esta enfermedad, pues entonces vas a algo del pasado
a través de tu niño interior y a través de ahí sanas tu pasado, tu niño interior y conectas con la luz que eres, tanto la luz que ahora eres desde la conciencia como la luz que siempre has sido. Entonces la enfermedad es un camino, decimos. La enfermedad es porque tú tienes que sanar lo de atrás, no para ir sanando para adelante. No, para adelante, ¿no? En el momento que estás, actual y todo, no comprendo esto, pero entonces tengo que analizarme, tengo que ir haciendo ciertas cosas porque entonces no lo estoy llevando como debiera. O que tengo que ir para atrás y buscar todos los ancestros de que... La enfermedad es el resultado de algo siempre. Lo que pasa es que tiene unas consecuencias y tú en el hoy y en el ahora, si tienes que hacer unas medidas higiénicas o terapéuticas, las haces. Pero la enfermedad es un resultado de algo que ha sucedido antes, siempre. Siempre. A ver si consigo transmitir la duda. Vamos. Imagina, en el ejemplo que has puesto, Sí. un chaval que se hace mayor y se siente absolutamente sucio. Y le pica y está más limpio que una patina. Se consigue sanar cuando él llega a la conclusión, después de haber visto que lo que pasaba es que los padres no lo lavaban en la vida, que tampoco era tan malo, ¿no? Estar sucio todo el día. ¿Me sigue? ¿A dónde voy a ir? Tú te has sanado en el momento en que has aceptado algo, que no es malo dar a un niño nada más que nace, que no es malo no lavar a los niños, y eso es lo que te digo, ese criterio que tú llamas luz, porque te has hecho ser de luz, ¿cuál es? ¿Dónde están esos valores? Es lo que te he comentado. ¿Qué es un valor? O sea, conforme tú me explicabas eso... ¿Dónde está esa luz? ¿Qué es esa luz? A ver, te contesto algo muy sencillo que me ha venido de una mujer que me dice que cuando era niña ella se pasaba el día jugando en la playa, de tal manera que cuando se iba a dormir a la cama estaba todo su cuerpo lleno de arena y ella estaba acostumbrada a meterse dentro de las sábanas llena de arena hasta que se casó. Cuando se casó su marido le dijo: oye, ¿tú vas a la playa y no te quitas la arena? Y ella dijo: ah, que no es normal, si a mí me gusta. Ella no se sentía sucia por estar llena de arena, pero el marido sí, esto está sucio, está lleno de arena. ¿Dónde está el valor? Sí, pero es que hay metido a dos personas, estamos hablando de uno. Es que no hay un solo... ¿Qué es un solo valor? O sea, el valor es la creencia, lo que tú crees. Depende si naces en Barcelona, naces en Sevilla o naces en África, tus valores van a ser diferentes. Vale, bueno, de acuerdo, entonces estamos de acuerdo. Lo que tú llamas luz o valor o todo eso son relativos. No, lo que yo te digo es sal de cualquier criterio. El niño no juzga. El niño no juzga. No juzga si tiene arena o no tiene arena, es bueno o es malo. Si la mamá está triste o contenta, es bueno o es malo. No juzga. Entonces, ¿quién tiene la respuesta? El niño. El niño que está conectado a algo que no juzga. La luz no juzga. El sol ilumina a buenos y a malos, no juzga. No hay juicio. Estamos muy condicionados, o sea, por favor, tranquilos, porque estamos muy condicionados. Cuando lo intentas aplicar a ti, Totalmente, no pasa nada, es que es normal. O sea, estamos haciendo hoy una conciencia de decir, bueno, ¿y en qué mundo vivimos, no? Pero claro, salir de ese condicionamiento, de repente, es que hasta pierdes la identidad. ¿A qué sociedad pertenezco? ¿Quién soy? ¿Cómo se vive? Entonces tienes que entrar en otros planos y bueno, oye, pasito a pasito vamos yendo. Sí, casi se entiende mejor el ejemplo que la posición, porque es que trae una serie de cuestiones filosóficas pura y dura.
Bueno, por eso os he contado los casos clínicos, que veáis que son dos Claro, personas, que veáis que los casos- hay que ir a algo tan profundo claro. que sales de la lógica, y todo hay una historia muy reactiva, muy reactiva. Quedaros con lo de la vulnerabilidad, por favor. O sea, este triángulo, que es una cosa que se usa mucho en psicología, ese triángulo es todo reactivo. Ir a la vulnerabilidad propia de nacer en la tierra. Y para ser feliz es necesario aceptar que somos seres vulnerables y experimentar las cosas desde esa normalidad de ser vulnerables, sin que eso te lleve a sentirte víctima o a enfadarte con el vecino de enfrente o a querer proteger a todo el planeta Tierra, ¿no? Simplemente eso es lo que somos. Y el niño es un ser vulnerable. Eso es. Y que estamos llenos de códigos, que estamos llenos de memorias, que tenemos muchos condicionamientos y que son como vestimentas que le hemos puesto a nuestro ADN y a nuestro niño interior, y que estamos en un proceso, que estamos haciendo conciencia de liberarnos de todo lo que ya no sirve. Ya no queremos seguir llevando esos vestidos, ya queremos ser una humanidad que viva desde otras formas de sentir la vida. Sí. Llegas a la conclusión que el niño herido, para sanarse, necesita un padre que explique todo esto con amor, o que lo cambie, o que él mismo se vaya convirtiendo en su propio padre. Bueno, hay psicólogos que trabajan así. Yo a ese lenguaje a mí me prefiero el que os acabo de decir, pero sí que porque si no puedes entrar en yo me rescato a mí, o yo me protejo a mí, o yo intento huir de mi propio sentimiento de culpa o de reproche hacia mí mismo. Y al final entras en un juego a tres bandas contigo mismo. Entonces, Mejor lo otro. Sí, está bien que tú sientas eso, pero prefiero tal como lo he explicado yo. Para mí me sirve más en la práctica mía de mi propia vida y en la práctica pues cuando tengo que atender a otras personas. Sí, creo que es más el trabajo de paso a paso, ir dándote cuenta, ir despertando tu esa luz y desde ahí rescatar o tocar o mirar o dejarte. Desde la luz que eres ves, si hay algo en ti que tú ves que te está haciendo sufrir, adéntrate desde tu propia luz y amplía la conciencia también, ¿eh? Sobre todo, yo os voy a explicar, mira, para acabar una historia personal mía. Yo entraba mucho en mi niña interior y lloraba mucho cuando iba antes de los 3 años, porque sentía que había problemas, que no se aclaraba la familia. Éramos una familia en una casa con tíos, abuelos, una situación que yo la vivía desde aquí, vivía mi niña como caótica, hasta que un día me di cuenta que el único problema que yo tenía era que mi papá no estaba bien en esa familia, pues estaba la abuela, el hermano de mi madre. Entonces dije, bueno, que llore él. Y se acabó. Entonces es algo tan sencillo, solo que el día que te llega la información es instantáneo, no hay más. No tenía, diría, no, mi papá ya es grande, yo porque tengo que seguir. Y ahí se sanó mi niña en ese aspecto, ¿no? Pero es ser conscientes que todos estamos saneando nuestro niño interior. ¿Sí? ¿Nos despedimos aquí o alguien quiere alguna cosa más? ¿Preguntar algo? Quien lo desee, este sábado voy a hacer un taller de experiencia de lo que ahora os he transmitido en grupo. Y bueno, pienso que va a ser una experiencia bonita de unirnos varios niños interiores en este sentido. Quien lo desee, pues que me lo diga, ¿vale? Y si no, pues muchísimas gracias por haber venido, y siempre compartir tu trabajo también te ayuda a identificar. En este momento he trabajado con mi hemisferio izquierdo y me ha ayudado a poner palabras a lo que hago, y es muy bueno para mí también. A mí también me da un orden en este momento actuar así, así que
Gracias por permitirme compartir lo que hago y lo que soy. ¿eh?